apagáramos las cámaras y el audio en el sentido de no distraernos, y si necesitan hacerme saber algo vía chat sería lo más conveniente. Daré una sesión de preguntas antes de terminar la primera hora y una sesión final de preguntas antes de terminar la charla completa. Levantó la mano uno de los compañeros con un teléfono Moto 7i. Adelante. Ok. Recuerden que hay una manera de que podamos de manera ordenada, valga la redundancia, participar. Entonces, de entrada, desearía que me auxiliaran. Hay dos personas, Luis Fernando y alguien que tiene el teléfono Moto, levantaron la mano. No sé si antes de iniciar quisieran hacer algún comentario. Y confírmenme que tienen audio. Con 3, 4 personas que me confirmen que hay audio, continuamos, nos arrancamos. Sí, tenemos audio. ¡Ánimo! ¿Todo bien? Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Sánchez Santiago, a la orden. Te agradezco mucho. Sí hay audio, sí hay audio. Perfecto. Ok, saludos. Ahí Moto E7i nos manda un saludo. Y vamos a comenzar, señores. Les agradezco su tiempo. ¿En qué vamos a invertir las próximas 2 horas? Muy importante y deseo experimentar con ustedes en particular. Confirme que bueno, con 2 o 3 confirmaciones están viendo la presentación, podemos Sí se ve. continuar a desarrollar de equipos de diagnóstico. Me considero un administrador de conocimiento. Muchas veces les ayudo a ustedes retroalimentando, administrando el conocimiento que ustedes tienen. En este caso particular vamos a hablar de control de combustible, alternativas de diagnóstico. No sé si a estas alturas le podemos llamar alternativa. Sin embargo, les comento que en la parte de OBD2 ha habido 3 o 4 ocasiones de redescubrir la parte de OBD2. Obviamente, cuando éramos novatos, cuando salimos al mercado y les expusimos un sistema de diagnóstico, en este caso el Scanator, nosotros mismos estábamos convencidos de que era una herramienta para resolver problemas en todas las marcas. Particularmente viene el desarrollo de diferentes coberturas de manera específica y esto incrementa nuestro conocimiento. Su servidor se involucra en la parte de capacitación, se involucra en la parte de soporte técnico y es lo que va enriqueciendo al final de cuentas mi desarrollo en la parte de hacer diagnóstico. Particularmente mis áreas de interés particular y en consecuencia de enseñanza es la parte del diagnóstico a través de multímetro, escáner y osciloscopio, y la parte de programación en marca Chevrolet, especializándome en la parte de Daewoo, en la parte de Opel. Es mi área de especialización y como les comentaba, esta parte, el área de conocimiento de desarrollo de estrategias de diagnóstico y o, en su defecto, la condicionante de administrar lo que ustedes ya saben. Muchas ocasiones ustedes tienen la respuesta, pero a lo mejor la presión, las prisas, la información imprecisa sobre el sistema que están revisando no les permite resolver a nivel diagnóstico el problema al cual se están enfrentando. Y en muchas ocasiones he utilizado la información que ustedes conocen o que ustedes saben para resolver de manera precisa. Les invitaría a que pudieran apagar su micrófono, quien tiene el micrófono abierto, por favor, para que no se interrumpa la transmisión. ¿Cuáles son los objetivos de estas 2 horas que vamos a estar aquí? Exponer información general del equipo de diagnóstico Scanator PC. El que yo exponga las capacidades de Scanator no limita
a que ustedes aprendan algo nuevo o refuercen o incluso desmitifique alguna de las condiciones del OBD2. Esto quiere decir que aunque está orientado a explotar las características avanzadas de OBD2 del Scanator, y solamente hablaré de algunas del tema asociado, no quiere decir que ustedes no tendrán utilidad. Ustedes tendrán utilidad independientemente del equipo que usen, y el otro objetivo sería informar varias de las consideraciones que se requiere tomar en cuenta al diagnosticar algún código de falla asociado al control de combustible. En general son dos códigos de falla, es mezcla pobre, mezcla rica, que en muchas ocasiones no sabríamos por dónde empezar. Hacemos suposiciones que pudieran ser ciertas, pero a veces no hacemos la validación y empezamos a reemplazar elementos. No sé, se me ocurre, si tengo una mezcla pobres, en algunas ocasiones me veo tentado a cambiar el regulador de presión de combustible, cambiar la bomba de combustible, sin previo diagnóstico de los elementos. O una condición de mezcla rica, en donde mi condición pudiera ser tan simple como una fuga de aire. Entonces, la idea es plantearles la parte teórica y algunos procesos que se deberían de hacer o seguir para que nosotros tengamos un diagnóstico eficiente, y eficiente considerando que lo hagamos en el mínimo tiempo posible y de manera efectiva. Quiere decir que nosotros tengamos la hipótesis validada de que nosotros pudiéramos tener en mente a través de mediciones que podemos hacer vía los diferentes elementos. Pudieron ser un escáner, pudieron ser un osciloscopio y o alguna prueba en una carta de diagnóstico. Recuerden que vamos a tener 2 sesiones de preguntas y respuestas, me refiero explícita, pero si alguien quiere participar sobre la marcha, les agradecería vía un mensaje por el chat y yo tomaré la decisión si la contesto o la dejo para la sesión de preguntas y respuestas. Algunos de ustedes es muy probable que ya nos encontramos en Guadalajara o en alguna expo, y he tenido la fortuna de estar con Autodiagnosis Ochoa ya años atrás, y el tema desarrollado para con Diagnosis Ochoa, Autodiagnosis Ochoa, es el tema de osciloscopio. El tema de osciloscopio avanzado, que se da después del tema de osciloscopio básico, que da el profesor Moreno, y la idea es continuar con este tipo de sistemas, o más bien de cursos, y hoy particularmente hablaré a través de cómo hacer diagnóstico con escáner. Para la condición de mezcla de combustible, es importante considerar estos 3 pilares del funcionamiento de un sistema de motor de combustión interna, que es el aire, el combustible y la chispa. Al final de cuentas, una mala mezcla, que tiene que ver con mezclas ricas o mezclas pobres, tiene que ver con estos elementos. ¿Sí? Esto prácticamente es la totalidad que tenemos nosotros que visualizar respecto a las condiciones de verificación a las cuales vamos a sujetar al auto en problema. Aunque las condiciones, por favor, hay un micrófono abierto, si lo cierran, y las condiciones específicas, nos vamos a centrar en la parte combustible, pues tienen un efecto directo, la parte de la chispa, la parte del aire, y trataré de dar las referencias para que nosotros lo tomemos en cuenta y lo consideramos antes de una toma de decisión. Y una toma de decisión significa que pudiéramos estar convencidos o no de ejecutar una reparación. Y esa reparación debería de ejecutarse una vez que nosotros estamos seguros de saber cuál es la falla. Vamos a definir, porque las estrategias de diagnóstico están basadas en ellos. Vamos a definir qué es un monitor. Un monitor, de manera textual, como dice aquí, procedimiento específico dentro de la computadora de control que permite
identificar la existencia de una falla. Este proceso es un proceso que necesitan cumplirse diferentes condiciones o diferentes etapas. Y así es para el monitor de control de combustible, que es el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Así para el monitor de pérdida de chispa, detonación, o se le llama misfire en inglés, o el monitor de componentes comprensivos. Estos monitores son continuos y más tarde desarrollamos esta parte o describiremos la parte de continuidad. La estructura de estos monitores es condiciones de inicio. Un monitor aquí es aquel proceso de pruebas que hace la computadora que si no se cumplen las condiciones de inicio, podría no ejecutarse. Y muchas veces el no tener la información de bajo qué condiciones un monitor se inicia de defecto. Eso quiere decir que yo hago una reparación, pruebo el vehículo, no sé, 2, 3 horas, las que ustedes planifiquen hacer las pruebas, y resulta que ya no apareció el código de falla y no hay evidencia de que la falla exista. Entonces se entrega el vehículo y regresa el vehículo al taller por garantía. ¿Por qué podría haber sucedido esto? Por el simple hecho de tener condiciones de que nunca se inició el monitor encargado de detectar la falla. Y en algunas ocasiones hay esa información. Les mostraré dónde se encuentra esa información y esto nos ayudará a tener una metodología en donde nosotros de manera estricta y precisa podemos entregar con un alto porcentaje de certeza de que ese código de falla ha sido eliminado. El tiempo de ejecución en algunos casos es muy rápido. Los monitores continuos son muy rápidos. Incluso su nombre lo dice. Ya mencioné estos 3 monitores. Más adelante veremos de manera específica algunas características. Una vez que se determina que la falla existe, se manda el código de falla, o en su defecto, si no existe la condición de falla, se vuelve a reiniciar el monitor. Y en algunos casos, este monitor puede estar deshabilitado. Por condiciones diferentes, las vamos a ver. Las más comunes son otro tipo de fallas. Un ejemplo, y lo veremos más adelante, es solamente a modo de ejemplo, no tiene certeza este ejemplo, solamente para que ustedes tengan la referencia, el marco de referencia, es si yo tengo un sensor de temperatura de aire de entrada defectuoso, podría no estar iniciando el monitor de control de combustible. ¿Por qué? Porque es una de las características que se requiere o uno de los parámetros que la computadora requiere para calcular el tiempo de inyección. Entonces, si este parámetro está deshabilitado, más bien no deshabilitado, está perdido, está defectuoso, por cualquier razón, la que quieran ustedes, el sistema podría estar deshabilitado. Y en consecuencia no va a correr este proceso y aunque existiera la falla del mecanismo de control de mezcla, pues no va a ser determinado como falla, en consecuencia no voy a tener código de falla. Aquí están los monitores continuos, ya los comenté, pérdida de detonación, sistema de combustible, es el monitor en el cual me centraré, y componentes comprensivos. Los códigos de falla asociados a cada uno de ellos, los del sistema de combustible es mezcla rica, mezcla pobre, banco 1, banco 2. La ejecución de este monitor es continuo con circuito cerrado o con lazo cerrado, que se le llama, ahorita lo explico en una diapositiva más adelante. Los sensores que deben de estar en condiciones adecuadas, en este caso particular son condiciones de un vehículo Ford, es solamente a modo de ejemplo. Cada fabricante, cada vehículo podría tener sus condiciones de ejecución, los códigos asociados, los sensores que deberían de estar bien y la duración. Particularmente aquí, presión de riel de combustible.
Efectivamente, Belén nos hace la observación, es que, por ejemplo, no se hace el monitor de catalizador si el sensor de oxígeno está defectuoso, el sensor de oxígeno 2 particularmente. Incluso en algunos casos me atrevería a decir que si no tiene condiciones de retroalimentación el control de mezcla, pudiéramos no tener tampoco esa condición del monitor del catalizador. Efectivamente. Y después dice duración, 2 segundos para reportar la falla. O sea, una vez que se detectó la falla, si existe una duración de 2 segundos en la misma condición de falla, ahora se reportará a través de un código de falla. Entonces, si hay condiciones de falla menores a 2 segundos, no se reportarán como falla. Eso es lo que nos quiere decir en este caso de la duración. Para el control de mezcla de combustible, es importante de manera muy general, ¿qué es lo que está involucrado? Es el combustible, en este caso la presión, la calidad y la disposición del combustible y todo lo que tiene que ver con él. Esto quiere decir la presión, pues tiene que ver con el regulador, la presión tiene que ver con la bomba y la bomba tiene que ver con la energía eléctrica que le llega a la bomba. Si hay un control por o no, quiere decir activada o desactivada la bomba, un control PWM, la disposición de este combustible y la disposición de este combustible depende de qué, del control de la misma computadora en el pulso de inyección y los inyectores podrían tener condiciones de defecto, 1, 2 o más de ellos, o solamente uno podría estar goteando y los otros estar bien, uno podría estar tapado y los otros podrían estar bien. Entonces, son muchos factores asociados a la parte de disposición de combustible, la presión y la calidad. La cuestión del aire también se va a ver afectado el sistema. ¿Por qué? Por la condición de presión, por la condición de flujo, la entrada y salida de aire del sistema. Esto quiere decir la admisión o el escape, reiterando la parte de admisión-escape a través también de las válvulas, entre otros factores. La chispa, ¿por qué también tiene que ver la chispa con la condición de mezcla? ¿Por qué? Porque una chispa deficiente me puede provocar que al final de cuentas no se queme el combustible y yo al final tenga mucho hidrocarburo, pero también mucho oxígeno, que me va a dar condiciones, en este caso de pobreza, pero en la condición de que si tengo un defecto de chispa, pues también voy a tener una mezcla rica, aunque el sistema estaría detectando demasiado oxígeno, que es una condición de mezcla pobre. Entonces, hay condiciones en cuanto a la parte de la chispa, es la energía, esto quiero decir la parte eléctrica de control de chispa, los elementos, distribuidor, si es que tiene distribuidor, las bobinas o la bobina, dependiendo del tipo de bobinas que tenga, los cables, si es que tiene cables de bujía, las bujías mismas, su calibración y el control que viene de la computadora. Que en muchos casos, cuando el control de la computadora es a través de medios digitales, pues a lo mejor el problema centrado en energía está en la bobina, pero si la computadora lo que hace es un control de potencia, pues el defecto también podría estar asociado a la computadora o a la alimentación de los diferentes elementos. Y bueno, también está involucrado en la calidad de la combustión, pues la parte de la compresión. Entonces, vuelvo a regresar al mismo punto anterior donde teníamos los 3 círculos que deberíamos de tener para unas consideraciones completas o integrales de la condición de mezcla, considerar el aire, la chispa y el combustible. Vamos a hablar de lo que en una diapositiva anterior se llamaba control, incluso déjenme regresar para ver cómo le dije aquí, continuo con circuito cerrado, es la ejecución. Particularmente, esta es solamente una ejemplificación de cómo se hace un control de mezcla
de ciclo cerrado o, perdón, de lazo abierto o de ciclo abierto. Por sus siglas en inglés sería de Open Loop. ¿Y qué quiere decir esto? Que en función de variables aquí hay 4 las que tenemos del lado izquierdo, que es el sensor de flujo de masa, el sensor de temperatura de aire de entrada, el pedal de acelerador y la temperatura del motor. Entre otras, son las que toma en cuenta la computadora y esta computadora va a generar un pulso de inyección en función de estas variables. Y no va a tomar en cuenta las condiciones que voy a ver en la diapositiva adelante, que la otra diapositiva, se las muestro, es la condición a lazo cerrado. ¿Qué es esta condición de lazo cerrado? Bueno, el control de inyección, que es controlar la apertura después de la combustión, salen los gases de escape y se va a monitorear el oxígeno. Si hay mucho oxígeno, el sistema va a interpretar que es una mezcla pobre. Si hay poco oxígeno, se va a interpretar que es una mezcla rica. Entonces, en este sentido, si se monitorea que hay una alta cantidad de oxígeno, les comenté que se considera una mezcla pobre, el sistema va a hacer ajustes independientemente de las condiciones de control que teníamos aquí. Independientemente de estas condiciones, hace una retroalimentación a través del sensor de oxígeno y al considerar que es una mezcla pobre, lo que va a promover es que el pulso de inyección cambie. ¿Cambie en qué sentido? Pues si se está evaluando que es una mezcla pobre, yo estoy asociando esa mezcla pobre a un exceso de oxígeno. Entonces, para compensar ese exceso de oxígeno, el sistema lo que haría es aperturar más el inyector. Esto quiere decir que va a incrementar el combustible, ¿de acuerdo? Y por el lado contrario, el lazo cerrado, esta misma condición, pero con unas condiciones de ausencia de oxígeno, se va a interpretar que tenemos condiciones de mezcla rica. Esta interpretación de mezcla rica quiere decir que hay exceso de combustible. Entonces, la retroalimentación, la computadora la va a considerar para ahora acortar la condición del pulso de inyección. En este sentido, tenemos una condición en donde está ajustando, cerrando ese tiempo de inyección para que el combustible sea menos. Hay condiciones de este ciclo particulares. Se mencionaron 2. Control de lazo abierto, open loop, lazo cerrado, loop, son las 2 condicionantes extremas. Sin embargo, el sistema OBD2, la primera la considera como OL. OL es el acrónimo cuando tenemos escáneres principalmente pequeños en pantalla que nos harían saber que tenemos un control de mezcla de este tipo, OL, o un tipo de control CL como este. A eso se refieren esos 2 primeros acrónimos, OL y CL. Pero también, por ejemplo, aquí dice OL Drive, dice circuito abierto debido a condiciones de manejo. Una es solicitud de potencia, una aceleración agresiva o en desaceleración. En estos casos se desactiva el control de este tipo y se usa el control como lo tenemos aquí. ¿Sí? Open loop por condiciones de manejo. Y después tenemos el open loop por condiciones de falla. Podría suceder que alguno de los sensores de oxígeno, el primer sensor de oxígeno, recurrentemente, al fallar este sensor, no hay manera que suceda este ciclo cerrado de control de combustible, porque al haberse identificado falla en el sensor de oxígeno, pues hay una incertidumbre grande de cuál es la cantidad de oxígeno en los gases de escape. En consecuencia,
se pondría en el escáner un OL con falla. Y al final un CL con falla, dice circuito cerrado, pero con al menos un sensor de oxígeno. O sea, bajo ciertas condiciones, el sistema puede considerar que es suficiente la información que le está dando el sensor de oxígeno para que pueda hacer el trabajo correspondiente de controlar combustible a través de la retroalimentación. Y bueno, regreso hasta acá. ¿Sí? Chispa, combustible, aire y condiciones particulares. Combustible, aire, chispa y compresión. Es una primera prueba para saber si mi sistema eléctrico, electrónico está bien alimentado, pues es mi batería. La batería puede ser monitoreada a través de un multímetro, a través de un escáner, a través de un osciloscopio. ¿Y por qué es considerado crítico que yo diagnostique mi batería? Ok, hay condiciones, sobre todo cuando tenemos múltiples fallas, y esto quiere decir múltiples sensores, múltiples sistemas con fallas de comunicación, con múltiples sensores de defecto o desactivación de elementos, y resulta que nosotros reemplazamos la batería o resolvemos problemas de tierras o resolvemos problemas de falsos contactos y ninguno de esos códigos vuelve a aparecer. Entonces, la raíz del problema de esos múltiples problemas puede ser la batería. Aquí tenemos una señal que podemos nosotros visualizar y que vamos a leer de la siguiente manera. Aquí yo voy a leer, esta gráfica es obtenida por un sistema de voltímetro a través del DLC y yo voy a interpretar lado izquierdo es mi pasado y lado derecho es lo más actual. Entonces, al principio se leería así esta gráfica. Mi voltaje es de alrededor de 12.6 volts. Aquí estas pequeñas interacciones pudieron haber sido por el encendido del interruptor y esta caída es por el arranque. ¿Sí? Cuando yo doy marcha, hay una caída que debemos de identificar que esta caída no sea mayor más bien que no sea por debajo de los 9 volts, particularmente si tenemos problemas de encendido o de arranque más bien del motor en un inicio. Y posteriormente va a haber estas pequeñas subidas y bajadas de voltaje. Estas pequeñas subidas y voltaje deben estar por arriba de los 10 volts. Posteriormente, yo voy a interpretar lo siguiente. Aquí todavía no lo sé, todavía no sé si arrancó el motor. Tendría que estar físicamente en el sistema para saber si arrancó o en su defecto, si esta línea continuara, podría yo interpretar que no arrancó el motor. Sin embargo, yo puedo complementar la información. Esta caída fue el descenso de voltaje después del arranque y el consumo de energía del sistema, ya con motor funcionando, y posteriormente viene la recuperación porque el sistema de carga empezó a funcionar. Este proceso de esta caída y esta subida está durando alrededor de 2 segundos y el proceso de recuperación me podría llevar 2 o 3 segundos más. Entonces, en 5 segundos ya podría estar el sistema recargando la batería para restablecer su carga. Diferentes problemas pudiéramos tener en el sistema eléctrico que originarían un defecto en el sistema de control de combustible. Por ejemplo, un defecto de batería o condición de alimentación podría dar un defecto de ineficiencia en la bomba de combustible. Entonces, por eso es importante considerarlo. Otra condición que mencioné y la visualizamos es la parte de la compresión. Con un sistema, es que se inhibe el arranque del motor. ¿Para qué? Para que hagamos una prueba de compresión relativa. ¿Se hace a través de qué?
de una graficación. Esto lo puedo hacer con escáner que tenga capacidad de voltímetro o la puedo hacer con osciloscopio. Este tipo de pruebas, nuestros clientes las están haciendo en cuestión de 2 minutos después de haber conectado el escáner, ya ejecutaron una prueba de este tipo y pueden ver consideraciones de compresión. Una falla de compresión puede ser detectada como misfire o nos podría dar condiciones de mezcla deficiente, ya sea rica o... ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un patrón que se repite. Ese patrón que se repite, si ustedes pueden visualizar, aquí tengo una caída mayor a las demás o menor de manera relativa. Después tengo 1, 2, 3, 4, 5 picos y después hay otra caída. 1, 2, 3, 4, 5 picos y hay otra caída. Incluso yo puedo leerlo así. Esta caída y esta caída son propiciadas por el mismo cilindro. Y esta caída que tengo aquí antes de la caída larga es más corta. Son propiciadas por otro cilindro diferente, pero esta caída la propicia el mismo cilindro que esta y la propicia el mismo cilindro que esta. Yo lo que puedo concluir de esta medición número 1 es que hay un defecto de compresión. ¿Sí? Este defecto de compresión me dice que alguno de los cilindros tiene mayor compresión, incluso el de mayor compresión es el que me genera estas caídas grandes, y además uno de menor compresión, que sería el previo en la secuencia de compresión de cada uno de ellos. Entonces, yo tengo una primera información de que tengo un defecto mecánico en el sistema. ¿De acuerdo? Este defecto mecánico tendrá que ser solucionado antes de que yo resuelva cuál pudiera ser el problema. El problema de origen de los diferentes defectos podría ser el que ya me está mencionando. Hasta aquí todavía no sé cuál es el cilindro que tiene defecto de compresión, pero con la ayuda de un osciloscopio yo podría tener una medición similar, pero podría tener una referencia adicional. Se me ocurre el cilindro 1 o cualquier cilindro y les va a dar una señal como la que estamos visualizando, más aparte un pico en ignición. Y ese pico en ignición les va a ayudar a ustedes a saber cuál es el elemento, el cilindro con menor compresión o incluso el cilindro, en este caso específico que quieran medir ustedes, y ustedes probarían. Una alternativa sería medir cualquiera de ellos, pero que nosotros sepamos cuál es el cilindro asociado al pico bajo o al pico alto. Y si yo particularmente, si hago la medición, por ejemplo, del cilindro asociado al pico más bajo y tengo un defecto de compresión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una alternativa, mediciones rápidas para tener una condición de cómo se encuentra la compresión en los diferentes elementos. Acá hay un extremo o un caso extremo. Este caso extremo igual, voltaje de batería, incluso este voltaje de batería es bajo. Si observan la caída de voltaje extrema, son te da más información en la mayoría de los casos, casi en la totalidad de los casos es la corriente. Sin embargo, esta prueba la puedes realizar rapidísimo. Les comentaba, en menos de 2 minutos ya ejecutaste esta prueba, incluso sin abrir el cofre. Reconectas el escáner y lo que haces es ejecutar la función de voltaje. Y ya prácticamente unos segundos después ya estás haciendo esta medición en donde puedes visualizar de entrada el voltaje en la batería. Si el voltaje en la batería está a este nivel y tienes dificultad en girar el motor, lo más probable, o tu hipótesis más probable puede ser que la batería está baja, para empezar. Y con una batería baja no puedes hacer un diagnóstico eléctrico, mucho menos un diagnóstico electrónico. Entonces, lo primero que habría que resolver es tu batería. Y observen que aquí lo que tenemos es solamente
2 picos bajos. Esto quiere decir que solamente 2 cilindros de 6 tenían compresión. Ese motor no iba a arrancar, ¿sí? Y vaya, quien me habló fue un mecánico. Una de las preguntas que yo hago es, bueno, ¿ya hiciste prueba de compresión? La respuesta es sí. Después de 5 minutos ya habíamos concluido que tenía defectos de compresión. Ok. ¿Qué más podemos ver aparte de la compresión? Este tipo de diagnóstico tenemos algunos meses, quizás llevamos para los 24 meses, donde los clientes tienen la capacidad de hacer la siguiente lectura. La lectura del voltaje en el DLC y la lectura del módulo de control de motor. Si estas lecturas están muy próximas, como las vemos montadas aquí, pues quiere decir que tengo una condición de buena alimentación, o sea, no tengo defecto por líneas de alimentación o tierra a la computadora. Pero si tengo condiciones que pudieran verse como esta, de manera particular no era el problema que les menciono, pero esta es una referencia de decirles cómo se pudiera ver un voltaje defectuoso. Aquí las diferencias de voltaje es porque los picos altos, estos picos que tenemos aquí en rojo, eran enviados por la transmisión y los picos altos también acá. Y la señal baja eran enviados por el módulo de motor. Sí, ya después pudimos concluir esto, después de unas pruebas adicionales, pero lo que sí pudimos concluir de inmediato es que la diferencia de voltaje entre transmisión y motor era de alrededor de 300 milivolts. Podría haber 2 posibles problemas, al menos de manera inmediata. Un defecto de alimentación a uno de esos módulos o una condición de calibración interna, no de software, sino de calibración interna de la computadora, ¿sí? En donde también nosotros podemos avanzar respecto al diagnóstico. Sí se puede ver, Jorge, esta misma gráfica conectada en la batería. Tiene ciertas características. En algunos casos, por ser tan sensible el osciloscopio, puede no tener la misma visualización de voltaje que es la que tenemos aquí. De manera estricta, este sistema, como es relativamente lento, si tú puedes ver ahí, dice 12 muestras por segundo. Y voy a ir a la anterior. Aquí 15 muestras por segundo. Es relativamente lento, pero aquí tengo 62 muestras por segundo. Esto es suficiente para ver la compresión relativa. Si nosotros utilizamos esta velocidad de 15 muestras por segundo, en donde yo estoy leyendo en el conector de diagnóstico y a través de la computadora, es muy poca la información que puedo ver. No puedo ver la compresión relativa. Pero ya cuando llego a estos niveles de velocidad de la interfase, este sistema se vuelve un sistema pasabajas por la velocidad relativamente lenta. Entonces tú obtienes este tipo de mediciones cuando el osciloscopio te podría dar mucho ruido y esconder estas condiciones de compresión. Entonces, en el caso del osciloscopio, como nos comentaba el compañero hace unos minutos con su pregunta, que si no sería mejor verla con la pinza amperimétrica, pues en este caso particular podría ser un tanto más difícil verla con el osciloscopio que con esta aplicación de gráfica de voltaje en el DLC. Y de manera estricta, sí debería de poderse ver. Ok. Continuamos. Esta es otra condición. Aquí avanzo rápido porque ya no me quiero detener aquí, pero es una condición de defecto de diodos, ¿sí? O sea, teníamos la misma condición, inicio de batería, apertura de interruptor. Bueno, incluso acá estaba encendido el motor, se apagó el motor, teníamos voltaje con carga superficial en la batería, se enciende el interruptor, baja mucho más el voltaje, baja incluso demasiado este auto, incluso
arrancaba bastante bien, el motor estaba muy bien, por eso no tenía defectos de arranque, pero una vez que arrancaba, teníamos una intensa cambios de subida y de bajada. Observen que nada más estoy leyendo el voltaje en el DLC. Entonces, ¿qué tengo aquí? Es un defecto proveniente por falsos contactos en el alternador, en los cables a batería o alternador, o particularmente en este caso fue un diodo con defecto. Y haciéndole un zoom, un acercamiento a esta señal, casi es de 1 volt, los picos altos y los picos bajos. Igual, hay que resolver primero la parte eléctrica antes de ir a la condición de diagnóstico de lo que nos compete el día de hoy. Monitores, el monitor de mezcla, de control de mezcla. Hace rato hice unas mediciones, particularmente ejecuté mediciones para la charla del día de hoy y me encontré con un vehículo que observen en el DLC que me dicen, tiene 0 volts y en la computadora motor tiene 12.08. Esto es antes del arranque. No ejecuté un proceso de arranque monitoreando esta señal, pero lo que pudimos observar es que el voltaje en el DLC era de 0 volts. Nos estamos acercando, tenemos 15 minutos antes de terminar la primera hora. En 5 minutos podría estar contestando sus preguntas de las dudas que ya se hayan surgido o de problemas que hayan tenido en sistemas de control de mezcla, que eso me podría reorientar la charla. Continuamos. Esta condición también nos ayuda a hacer una medición previa, incluso a abrir otra vez el cofre. Es una función de bacómetro. Muchos de ustedes ya saben leer la graficación o la línea de datos del sensor MAP, pero no todos lo podemos hacer o no todos lo sabemos hacer. Y es una integración para los vehículos que tienen MAP de cómo se puede visualizar el vacío en el motor, auxiliándonos de esta condición de que el vehículo tenga un sensor MAP. Ahí tenemos una condicionante, ahí tenemos en la parte baja, dice presión de referencia atmosférica, y no tengo la condición de ralenti, pero tú que estás haciendo el diagnóstico, a lo mejor tienes una condición de ralenti. Si tú tienes 8 pulgadas de vacío, 8 pulgadas de mercurio en vacío, pues ¿qué puedes concluir? En esa condición, tienes ralenti y tienes 8 pulgadas, poquito más de 8 pulgadas de mercurio de vacío. Vamos a ver si alguno de ustedes me hace la observación, pero vamos a un auto que está bien, igual un auto que revisamos hace rato, motor apagado, de manera particular, un segundo. Aquí en la parte baja dice 110 kilopascales. Ahí dice motor apagado. Entonces, si yo tengo referencia atmosférica 101 kilopascales, pero mi sensor MAP con el motor apagado me está diciendo 77, entonces mi referencia de presión atmosférica es incorrecta. Lo que se tiene que hacer o que considerar ahí es hacer un ajuste. Este ajuste particularmente viene así. Si observan esta diapositiva, el vacío, que no debería de existir porque el motor está apagado, se corrige de esta manera. Cuando la presión atmosférica es la misma que el sensor MAP. Entonces, ustedes deben de tener sus condiciones de sensor MAP idénticas a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque es una primera falla. Si yo tengo un defecto en la medición de mi sensor MAP, independientemente de la marca, pues todo lo demás está fallando. ¿Por qué? Porque el control de mezcla se hace en función del sensor de temperatura, sensor de presión de admisión, sensor de flujo de masa, entre otros sensores. Pero si fallara el de presión, si fallara el de flujo, pues tengo una condición de defecto de entrada de mezcla. Ok. Siguiente es encender el motor ya con las condiciones previas. Y ahora sí, tengo un motor en ralenti. Y ahí dice menos 14
pulgadas de mercurio. Así es como yo debería tener el vacío, pero tenía otro defecto, o más bien un auto con defecto. Igual, condiciones de ralentí, pero con un vacío deficiente. ¿De acuerdo? Un auto en buenas condiciones y un vacío de -8. Más bien un vacío de 8 pulgadas de mercurio en la otra condición. Entonces, otra vez, vuelvo a comentarles, son pruebas que se ejecutan en minutos, incluso como un prediagnóstico para saber hacia dónde puedo orientar mi diagnóstico. Incluso este tipo de pruebas se pueden hacer independientemente de las condiciones de falla que pudiera tener, porque son referencias iniciales que yo debería de conocer. Regresamos a la parte de monitor. Centraré mi atención aquí. En el monitor de combustible, que es el que me interesa. Aquí dice estado de monitores último ciclo. Si yo quiero asegurarme que la falla ha sido reparada una vez que ejecuté el proceso de diagnóstico y reparación y quiero visualizar que el problema ha sido resuelto, hay en línea de datos, específicamente en nuestro equipo de diagnóstico, lo hemos dividido en una sección que se llama estado de monitores del último ciclo. En los otros escáneres deberá decir monitor de control de combustible del último ciclo. ¿Sí? Es la leyenda completa que pudiera existir. Y en este caso dice habilitado. O sea, el sistema ya habilitó el inicio de control de combustible, pero particularmente dice no terminado. Es probable que esta condición pudiera haber sucedido por particularidades del monitor. O sea, por alguna razón, algunas condiciones que pudieran no haberse alcanzado, que vamos a ver las descripciones aquí. Ok. Voy al All Data y vamos a visualizar una tabla que quiero que nos basemos en ella. Ok, el ciclo de conducción es aquel proceso de manejo que debemos de hacer para que un monitor se ejecute y cierre. Aquí, esta sección no es traducida porque es una imagen, en consecuencia no se tradujo, pero aquí están del lado izquierdo los diferentes monitores. Al principio dice preparación del ciclo de manejo, nos dice qué es lo que ejecutemos. A grandes rasgos, con interruptor apagado se inicia este proceso, se enciende el interruptor, se apaga el interruptor, después se borran códigos de falla. Y posteriormente se hacen otro tipo de condiciones. Hay algo que me gusta observar, déjenme ver si está acá. De manera particular, es importante. Aunque no lo encuentre de manera inmediata, necesito decirles que también es importante el nivel de combustible, principalmente para monitores como, por ejemplo, de Misfire. No lo ubico de manera inmediata, pero lo que podemos nosotros visualizar en algún lado, aquí o en otro, en otro elemento, me refiero a otro elemento que nos diga el ciclo de manejo que debe servir, o podría ser en las condiciones, ahorita voy a otra diapositiva, en donde el nivel de combustible puede ser importante. Entonces, si el nivel de combustible siempre es bajo o siempre es muy alto, por arriba del 80% o por debajo del 15%, algunos monitores no se ejecutarán. Aquí dice Misfire o control de combustible, desaceleración. Y estas son las condiciones de ciclo de manejo. Independientemente de las condiciones iniciales, pero estas son las que correrán la ejecución del ciclo de manejo, pero además los monitores particulares de los cuales se hable se ejecutarán de manera absoluta o completa.
una vez que se ejecuten de manera completa y mi condición, así a grandes rasgos, es desde una condición de parado, me refiero al vehículo, acelerar a 104 kilómetros por hora, mantener la mariposa activa, eso quiere decir al menos ligeramente oprimido el pedal de acelerador por al menos 5 segundos, desacelerar con mariposa cerrada y quiere decir hasta 64 kilómetros por hora y quiere decir, ahora sí aplica, sin frenar, después acelerar de 64 a 104 kilómetros por hora, condiciones de mariposa en un estado de activación, ligeramente oprimido el pedal de acelerador por al menos 5 segundos y repetir esta condición de desaceleración 5 veces. ¿De acuerdo? O sea, mientras suceda eso, que vayamos de parada a 104, después de desaceleración sin oprimir el freno 64 kilómetros por hora y volver a subir a 104 kilómetros 5 veces, se ejecutarán de manera completa estos monitores, particularmente de los que están del lado izquierdo. Misfire, combustible o desaceleración o corte de combustible o la condición de sensor de oxígeno trasero. ¿Sí? Son bajo las cuales se va a ejecutar esta condición. Entonces, alguna de ellas podría no haberse ejecutado en este ciclo de manejo. Entonces, si no aparece código de falla, no quiere decir que la falla ya no exista, sino probablemente las condiciones de ejecución de la prueba no se han terminado. Es importante saber si el sistema que está asociado, el monitor que está asociado a los códigos de falla que yo estoy reparando, haya terminado. Aquí no podría estar seguro que si no hay códigos de falla, puedo resolver o haya resuelto ya el inconveniente. ¿De acuerdo? Estamos entrando en la sesión de... no sé si todos tienen audio. Bueno, con 2 o 3 personas que me puedan contestar que tienen audio, Francisco sería el único. Y Sí, profe, hay. Ok, entonces por favor pónganle en el chat ahí ya, con eso Francisco sabrá que es un problema local. Les agradezco la retroalimentación. Ahora, primera sesión de preguntas y respuestas. Adelante con sus observaciones. Les agradezco la retroalimentación del audio. Ahora, independientemente que lleguen las preguntas o no, yo sigo con la charla. Observen que aquí dice condición, habilitado y estado no terminado. Y acá abajo, en donde dice evaporativo, dice deshabilitado. O sea, ni siquiera se ha comenzado ese monitor. Probablemente no se están alcanzando las condiciones de nivel de combustible y en consecuencia, esta última vez que se encendió el motor, no se habilitó. ¿De acuerdo? Es importante principalmente para 2 cosas. Una es para saber si los códigos de falla en realidad han sido resueltos y la otra para las verificaciones en aquellos estados donde se hace verificación de anticontaminante. Ahora, vamos a ir a definir, estos son monitores, estado de monitores del último ciclo, diferente al estado de monitores. Este es el estado de monitores. Aquí me dice cuáles son los monitores soportados y cuáles ya han sido terminados. Por ejemplo, este combustible es el mismo auto, el cual aquí me dice no terminado. O sea, la última vez que se encendió el interruptor, no se ha terminado esa prueba, por alguna razón, que ni siquiera tengo la capacidad de identificar en este momento. Pero dice combustible es soportado y terminado. Quiere decir que al menos una vez, no en el último ciclo, sino en el pasado, ya se terminó ese monitor. Eso quiere decir que si yo borré códigos de falla y ya lo arranqué 2 o 3 veces, y en esta sección dice soportado y terminado, al menos uno de esos arranques ya terminó la evaluación. Y si no tengo códigos de falla, como mínimo tengo referencias de que se ejecutó la prueba completa, aunque en el último ciclo pudiera darnos esta condición. ¿Tienen referencias o cursos referente al análisis de emisiones?
Vamos a ver directamente con Autodiagnosis Ochoa. Seguramente sí. Hace un mes, si no mal recuerdo, uno de los instructores tenía la parte de OBD2 y tiene que ver con la parte de emisiones. Independientemente que se haga con analizador de gases o no, al final de cuentas un curso de OBD2 me ayuda a resolver problemas de emisiones. ¿Por qué? Porque el OBD2 fue hecho para el control de emisiones. En el caso particular, una vez que se ve, y abundando la información, Belén, una vez que tú tienes un curso de OBD2, tienes las diferentes condiciones de lectura de una máquina de rechazo, más bien de verificación que genera un rechazo, y en función de ello tendrías que hacer revisiones. Y un sistema OBD2 puede ser suficiente en la mayoría de los casos para resolver tu problema de rechazo. ¿En qué sección de All Data se busca la tabla para leer monitores? Ok, déjenme regresar. Es una excelente pregunta. Aquí yo busqué, aunque ya lo transformé a español, yo encontré o busqué full control o control de combustible. Y eso me llevó a las diferentes secciones. En este caso es el ciclo de conducción. El ciclo de conducción se buscaría así, drive cycle. Se escribiría así. Particularmente, aquí está, ya lo puse ahí en el chat, particularmente sí lo pude buscar en Force, pero cuando lo busqué en una captiva, incluso la captiva de pruebas, no encontré el ciclo de conducción para ese vehículo. En algunos casos puede ser porque el fabricante no dispuso de esa información. En el caso de la captiva es coreana. Lo más probable, no hice la revisión, por ahí tengo la imagen, pero no ocuparía el tiempo para resolver qué es el origen o cuál es el origen de esa computadora, pero si pudiera ser coreana, esa podría ser la situación. Autos americanos es altamente probable que a través de ciclo de manejo, que es drive cycle, no sé si se escribe así o con Y, y particularmente ahí es en donde encontrarías las condiciones de monitor. Hay otro documento que te puedo mostrar, por ejemplo, este documento. Este documento lo puedes obtener de la página de Motorcraft Service, incluso se los voy a poner ahí en el chat también. Este documento lo bajé de esa página, es de acceso libre, y este documento en el monitor de sistema de combustible me dice las condiciones de inicio. Las condiciones de inicio me dice, para las condiciones de inicio necesito tener esta temperatura de 150 a 250 Fahrenheit. Ah, pues yo no sé cuánto es Fahrenheit. Pues entonces grados Fahrenheit, tus centígrados, a centígrados. Y listo. Podría yo aquí, a ver si hay algo que me lo transforme. Conversión de grados Fahrenheit. A lo mejor algunos de ustedes están familiarizados. Yo no. Aquí me dice 150 grados. Le pongo 150. Y me dice que son 65 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primer condicionante. Temperatura del motor arriba de 65. Mientras no llegue a 65, el monitor de control de combustible no va a empezar a operar. La carga del motor debe de ser superior a 12%. Si no sobrepaso esa carga, no sé, a lo mejor arranques el auto y lo mantienes a ralenti y esas condiciones específicas para ese vehículo no sobrepasa el 12%, no se inicia el monitor. La temperatura de aire de entrada debería de estar por debajo. Por ejemplo, ahora vamos a tomar la misma referencia, por debajo de los 150, que eran 60 y tantos grados centígrados. La masa de aire debe ser al menos 0.75 libras sobre minuto. Y bueno, hay su correspondiente gramos sobre segundo. Y en ese sentido, si no sobrepasa el MAF
esa condición, el monitor no está funcionando y eso puede deberse a condiciones de funcionamiento de motor o a condiciones de defecto del sensor de masa de aire. Algunos vehículos nos hacen la observación que tenemos una condicionante, valga la redundancia otra vez, de un defecto en el MAF, por ejemplo, y que me esté midiendo menos de lo que debería de medir por suciedad. Pues a lo mejor el sistema no es capaz de detectar un código de falla, pero esas condiciones no se están ejecutando por arriba de lo que nos está diciendo aquí. Y además, la purga del canister debería de ser 0. Si la purga del canister está activa, este monitor se deshabilita. Condiciones P0171, Captiva 2012. Ok, gracias. ¿Es el documento, Belén? Yo he de suponer que sí. Déjame ver. Vamos a descargar este documento que sugieres y en un momento le echo un vistazo. Gracias. Ok. Y más abajo dice funcionamientos o condiciones de mal funcionamiento o límites de mal funcionamiento del monitor. Se aplicará una condición de mal funcionamiento en mezcla pobre cuando el LTFT sea mayor a 25% o el STFT sea mayor a 5%. Y mal funcionamiento por enriquecimiento de mezcla cuando sea menor a 25% y el STFT sea menor al 5%. Y aquí le falta el signo, sería negativo en la parte de enriquecimiento. Ok. Es un ejemplo de que hay otro tipo de fuentes para determinar estas condiciones. Y rápido, este tipo de diagrama de flujo se lee rápido. Dice, se inicia, el monitor está alcanzando las condiciones. Si dice que no, un segundo. La condicionante también para iniciar este monitor es que el sensor de oxígeno esté funcionando para que se encuentre en condiciones de closed loop, que ya lo definimos. Se monitorea de manera continua el ST y el LT, que son los controles de control de combustible de largo y corto tiempo. En la parte baja dice, se alcanzó el límite superior o el límite inferior de esas condiciones. Si sí se alcanzaron, aquí dice que el sistema está bien y vuelve a comenzar. Si no se alcanzaron o si no se cumplieron esas condiciones del intervalo del extremo alto y el extremo bajo, el sistema tiene una falla y en consecuencia se encenderá la 1000 una vez que durante 2 ciclos de manejo se cumple la falla. Ok, regresamos a las diapositivas. Ahí alguien tiene abierto su micrófono. No, Santos, no damos curso de Isitronic en línea. Actualmente ese tema lo vemos directamente con mi hermano. Si tienes algún problema de Isitronic, es muy sencillo la orientación y la resolución de esos problemas. Para Juan Santoyo, que nos hace esa pregunta. Ok. Y posteriormente vamos a la línea de datos. Esta es una línea de datos, es X línea de datos, condiciones de Relenti en una captiva. Y ahí tenemos información que puede ser de utilidad para empezar a hacer nuestras hipótesis. Una vez que está aplicado un código de falla de mezcla pobre o mezcla rica, podemos empezar a visualizar los diferentes elementos que pueden estar asociados. La línea de datos para esto lo utilizo, para información general. En algunos casos es muy vasta. En el caso de esta captiva, no sé, estamos leyendo unas 30, 40 variables en la línea de datos que se pueden volver importantes. Esta es otra información que encontré en el LOL Data. Por cierto, le voy a disponer la información a Osvaldo Ochoa y ya se las hará llegar. No, incluso vi hace rato que Belén nos subió el documento, déjenme subirlo de una vez y no esperamos a que ahí está. Déjenme ver. Listo.
Ya les estoy subiendo el documento que estoy yo utilizando. Hay referencias que les podrían ser de utilidad. Ok, All Data. Para solamente me enfoqué en buscar un documento particular, un dato técnico que me ayudara a la explicación. Por ejemplo, la bomba de combustible de alta presión, en donde yo puedo visualizar una condición. Bueno, ¿y de cuánto tiene que ser la presión? Está el documento en español o la diapositiva en español, cuando originalmente está en inglés. El sistema es muy sencillo para cambiar a español. Y aquí dice una presión que oscila entre los 2 y 3 megapascales. Bueno, pues necesito saber si esa presión se está alcanzando, al menos en el monitoreo de las condiciones de línea de datos, porque si no tengo esas condiciones de presión, pues tengo una deficiencia en el sistema. Y aquí empiezo a ver el segundo rectángulo en rojo, dice presión del riel de combustible, 3000 kilopascales. Pues si regreso y aquí dice megapascales de 2 a 15 megapascales, pues 3000 kilopascales ya son 3 megapascales. Entonces, como mínimo, se está cumpliendo esa condición que yo visualizo aquí. ¿Sí? Es un ejemplo de tengo que ir a la información técnica y resolver cuál es la condición de control de presión en el riel de combustible. Pero también puedo visualizar ahí razón de flujo de aire. En este caso el MAF me dice 2 gramos sobre segundo. Ralenti un motor de 2.4, es bastante conveniente. Aquí podemos leer que a Ralenti yo la manera burda o tosca o ruda para calcular un flujo de masa es a Ralenti a nivel del mar, pues es 1 gramo por cada litro de motor en una condición de Ralenti, muy cercano. Si tengo 2.4 y aquí tengo 2.1, pues está muy cercano a esa condición. El nivel de combustible aquí dice 16%. No sé si el control de monitor me dijera que debería de estar por arriba del 20% y yo tengo este monitoreo de 16.8% en el nivel de combustible, pues el monitor podría ser la razón por la que ni siquiera está empezando a hacer su trabajo de verificación de falla. Y la presión barométrica, que hace rato la mencioné como un detalle respecto a que tendría que ser la presión atmosférica. Este fue el inicio del diagnóstico de esta camioneta Captiva que tuve hace un rato, hace unas 3, 4 horas, poco más quizás. Cuando tomé la fotografía, prácticamente ya había ciclo cerrado, lo que tengo aquí. Este aparece en el sistema de diagnóstico en la parte baja al lado derecho, pero este ya lo tenía. Y observen, apenas empezaba a monitorear, tenía unos 2 o 3 segundos antes de que yo empezara a grabar esta información. Entonces, quiere decir que ya en el minuto 11 más 2, perdón, en el segundo 11 más 2, 13 segundos, el ciclo cerrado de combustible ya se estaba ejecutando, ¿sí? No necesariamente el motor debería estar caliente, pero sí el sensor que hace el monitoreo, que es el sensor de oxígeno primario. Aquí tengo condiciones que puedo visualizar. Es una condición de inicio en frío. Y observen que de manera muy rápida, prácticamente en el minuto 11 o 12, ya hay ciclado del sensor de oxígeno primario. Y se observa ya más uniforme a partir del segundo 25. ¿Sí? Son condiciones que nosotros podemos visualizar en un auto en buenas condiciones y saber cómo debería de funcionar en un auto, o más bien si se ve diferente, en otro auto pudiera estar funcionando de manera incorrecta. Y observen, algo que quiero rescatar de esta diapositiva, es que el sensor de oxígeno secundario tardó más en reaccionar. Esto quiere decir que si el primero
a los 11, 12 segundos ya estaba funcionando. Este empezó a funcionar alrededor del segundo 20, 22. Posteriormente observamos algunos ciclados y esto me indica que el catalizador todavía no estaba funcionando. ¿Qué es lo que se copia en estas subidas y bajadas? Pues el comportamiento del sensor número 1. Pero llega un momento en donde aquí ya no hay ciclado en el sensor de oxígeno secundario. Eso me indica que ahora sí ya está haciendo su trabajo el catalizador. Aquí es importante que visualicen que estos tiempos andan alrededor de los 45 segundos. Así de rápido son los sistemas para que sean eficientes en el control de gases de escape. Tengo otra condicionante que es fácil observar en todos los sistemas de diagnóstico, pero quiero recalcar que nosotros hacemos este tipo de análisis ya de manera muy precisa. Ahorita voy a utilizar esta misma información a nivel de explicación de que se puede hacer el diagnóstico. Mientras déjenme ir cargando el sistema porque lo voy a ocupar. Y ahorita voy para que ustedes lo resuelvan. Un segundo, nada más para dejar corriendo el sistema de diagnóstico que voy a utilizar en unos minutos. Quiero aprovechar, no sé si tengan alguna observación, alguna pregunta. De cualquier manera, continúo. Ok. Aquí el sistema me indica, es un sistema de 4 cilindros, me indica que hay un banco 1, solamente un banco 1, 4 cilindros en línea, sensor 1 y sensor 2. Sensor previo al catalizador y sensor posterior al catalizador. Este sistema del cual estoy hablando, nada más a modo de enriquecer la información, tiene una función que se llama TAC y de manera inmediata me representa el acelerador TP, el acelerador TPB, que al final de cuentas es la mariposa 1, la mariposa 2, el APPD, que es el APP1, el APPE, que es el APP2, en la parte baja es el control de mariposa, es el control que directamente ejecuta el motor, y en la parte baja al lado derecho es el control de velocidad, o más bien el monitoreo de velocidad del motor. Aquí llegamos a otra parte medular del control de combustible. Esto es una graficación. Esto en Scanator tiene alrededor de 30 meses de haber sido sacado al mercado, pero hace como unos 10 meses se está explotando de manera ya más eficiente. Es un mapa que me indica cuáles son los regímenes de defecto de la mezcla. Si todo aparece en verde, por ejemplo, tú lo que generalmente haces es un diagnóstico de un vehículo estático, un vehículo que no mueves, un vehículo donde el motor no tiene cargas altas. Quizás tiene cargas bajas y vas de un intervalo bajo a un intervalo alto de revoluciones y estarías en esta zona, pero no te representa las condiciones generales del sistema. En este caso, la propuesta es con estas condiciones en donde tenemos carga, en donde tenemos RPMs y además vas a monitorear dos parámetros, el parámetro de combustible a largo plazo y el parámetro de combustible a corto plazo. En un caso largo, en otro caso corto, tú puedes hacer un monitoreo de esas condiciones de enriquecimiento o empobrecimiento de mezcla a través de los parámetros. Y nosotros podemos observar en la parte derecha que el 0 y poco antes del más 10 y poco antes del menos 10 hay una región en verde. Eso quiere decir que si esto está en verde, el control de mezcla es óptimo. Si pasas a la condición de aqua o a la condición de amarillo, uno está alrededor de la parte superior, no alrededor, de manera estricta el 15%, y el amarillo menos 15%, y yo empezar a tener estas condiciones aqua o amarillas, ahorita muestro algunos ejemplos, quiere decir que
estoy tendiendo, en el caso del aqua, a una mezcla pobre y en el caso del amarillo, a mezcla rica. Tendiendo, tendencia. Todavía no es una mezcla rica, todavía no es una mezcla pobre si no hay tendencia. O si sube la intensidad del azul, significaría que ya no tengo una tendencia, sino tengo una mezcla pobre. O si tiende a naranja o rojo, tengo unas condiciones de defecto de mezcla pobre. Entonces, en este sentido, puedo hacer la lectura prácticamente inmediata para reducir las posibilidades de hipótesis de falla. Aquí tengo algún otro ejemplo. En este caso particular, observen cuál es la diferencia entre esta diapositiva y esta. Aquí abajo dice Z, y Z es ajuste de combustible de largo plazo. Y dice sin extra, pero en la siguiente diapositiva, en esta, lo que se hace es sumar las aportaciones del LTFT y del STFT. Eso se justifica si nosotros vamos a esta diapositiva, y esta diapositiva me dice que el factor de corrección que yo tengo aquí es la lambda con la estequiometría como denominador y como numerador la masa de aire, que multiplica al factor de corrección de corto plazo y al factor de corrección de largo plazo, me haría entonces más evidente que necesito yo sumar estas dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Es el ajuste de combustible de largo plazo, que es el Z, más el extra. Y en el extra yo lo que hice es seleccionar el combustible, o más bien el parámetro de ajuste de combustible de corto plazo. Entonces, lo que tengo aquí prácticamente es la suma de esos dos elementos que me pueden enriquecer mi diagnóstico. Hay una tendencia en algunos puntos a rico y hay una tendencia en amarillo tendencia a rico y en aqua tendencia a pobre. Pero no llega al azul, que estoy señalando en este momento, y no llega al naranja. Entonces, todavía se mantiene en todo el régimen, al menos monitoreado en ese instante, dentro de los parámetros. ¿Cuál sería la propuesta de que ustedes hicieran aquí el diagnóstico? Ustedes conectan su sistema de diagnóstico y lo que van a hacer es hacer un recorrido de 10 minutos. ¿Para qué? Pues para que tengan sus condiciones de RPMs altas y cargas altas en sus diferentes regímenes que me van a dar información adicional para que yo plantee mis posibilidades de falla. Voy a adelantar más. Ahorita regreso a este modo, el modo 06. En el caso de control de combustible no se vuelve relevante, pero en el caso de otros monitores sí se vuelve relevante. En este caso es otro vehículo y regreso ahí si yo lo considero importante. En modo 06 tampoco. Ok. Aquí particularmente lo que yo tengo es un control de combustible, el monitoreo de control de combustible, un consumo alto. Un consumo alto y solamente en la región baja. Si ustedes pueden visualizar, son RPMs bajas y no es una condición de mezcla rica, es una tendencia a mezcla rica. ¿De acuerdo? Una vez que se hace el análisis de cuáles son las condiciones, que se ayuda a uno de estas condiciones de graficación. Ahorita regreso a estas condiciones de graficación si es necesaria. Solamente déjenme enriquecer esta parte en donde yo tengo en la parte baja un cursor que me está diciendo que este cursor que está en naranja está a 2.5 volts, no es cierto, a 1.6. Mi Y es 1.6 y ¿cuánto es? Gramos sobre segundo. Y mi parte alta, que serían 4.8 en el cursor azul. Este cursor corresponde al mismo cursor aquí, 2.5 segundos. Este cursor está poco antes de los 20 segundos, arriba y abajo. Y lo que yo puedo estar haciendo es lecturas de correlación. O sea, ¿cómo está mi MAF, que es la señal de abajo, respecto a la velocidad del motor?
¿Y hay una correlación? Sí, hay correlaciones que nosotros podemos observar en donde cuando alcanzo condiciones de aceleración en el motor, lo que tengo es más consumo de aire. Ahí hay una correlación directa. Voy a ir más adelante, que es lo que me interesa llegar aquí. Aquí dice función de control de combustible mejorado. Observen qué es lo que sucedió. Aquí teníamos en amarillo y las condiciones de carga eran de 40 hacia arriba. Posteriormente se hace una limpieza del MAP y tengo incluso condiciones de carga más bajo. Ya la sección en amarilla que estaba aquí y que era más abundante, ya aparece en verde, tiene algunas ligeras tendencias a mezcla rica, pero su condición de carga cambió. Entonces, es una alternativa para que yo tenga un diagnóstico, una hipótesis, en este caso fue una limpieza, y posteriormente la identificación de cómo fueron los cambios, al menos en el control de combustible. ¿A qué tengo otra condición? ¿Qué podría decir? Ahí hay una pregunta. ¿Y ahora qué condición? En lugar de tener amarillos, ¿qué tengo? Tengo condiciones en tendencia a mezcla pobre, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa el aqua, y estas condiciones de aqua podrían indicar una condición de fuga de aire. ¿Por qué? Porque se está visualizando en la parte baja. Entonces, incluso observen que yo tengo cargas bajas. Tengo, a diferencia de que acá tenía cargas altas, aquí tengo cargas bajas. Entonces, aquí podríamos reorientar nuestro diagnóstico a una posibilidad de fuga. Algo que no está midiendo el sensor MAF, en consecuencia, nos da cargas bajas, pero además, el respaldo que la información que nos está visualizando que tengo tendencia a mezcla pobre. Mezcla pobre significaría que el MAF no está midiendo aquella fuga de aire. En consecuencia, tengo dos condiciones. Una es la tendencia a mezclas pobres y cargas bajas. Entonces, la propuesta es que ustedes puedan tener una herramienta que les facilite iniciar la hipótesis o generar hipótesis que posteriormente pueden validar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? El sistema VD2 Pro, cualquier persona que tenga un sistema Scanator y que lo haya comprado desde que inició este sistema, que fue en el 2007, puede comprar el software para esto que les estaba comentando, e incluye, y así se le llama Scanator OBD2 Pro. Seguramente tienen muchas funciones OBD2, pero estas funciones fueron habilitadas hace, no sé, alrededor de 20 meses, 24 meses les decía hace rato, y tiene la parte de control de combustible, que son los mapas de control de combustible, el bacómetro y el análisis a través de gráficas. No sé si hasta aquí haya alguna observación. ¿No? Ok. Si no hay observaciones, voy a entrar en la información que deseo mostrarles. Y ok, alguien está hablando, pero no se escucha bien. No sé si intentes hablar de nuevo. Y en su defecto, si no te escucho, se distorsiona la voz. ¿Me lo podrías poner en el chat, por favor? Intenta otra vez hablar, por favor. No, creo que hay dificultad con el audio. Más bien siento que quedó el micrófono abierto. Ok, entonces si pueden cerrar sus micrófonos. No sé si me ayudes, Osvaldo, cerrando micrófonos. Ya abro el ¿Listo? mío ahorita. Listo, ya cerrados. Ok, gracias. Necesito que me auxilien ahí. Ya están viendo la pantalla Scanator. Voy a ir a una sección. No estoy conectado a ningún auto.
lo que voy a hacer es entrar al análisis de gráficas ya visualizadas. ¿Me pueden indicar si ven una pantalla con gráficas, pero las gráficas no tienen nada y un botón verde en la parte superior? Creo que no, ¿verdad? Un segundo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, denme un segundo. Dejen otra vez seleccionarlo de manera específica. Ok, ahora estoy seguro que lo están visualizando. De acuerdo. Gracias. Aquí yo lo que voy a hacer es cargar las señales que les dispuse hace rato. Son señales en donde hemos nosotros hecho estas capacidades del sistema para visualización de post-análisis o más bien post-captura para hacer un análisis posterior. Y yo aquí tengo la grabación de el ajuste de control de combustible a largo plazo. Particularmente este sistema, la lectura más baja fue de alrededor de 7.5 negativos y la parte alta no pasó de los 3 positivos. Y yo quiero hacerles ver lo siguiente. Hace rato analizaba de manera global esta sección del sensor de oxígeno. Voy a seleccionar en la parte superior el sensor de oxígeno a nivel de voltaje. Ahí es voltaje y aquí es porcentaje. Entonces, voy a seleccionar el sensor de oxígeno a nivel de voltaje y el sensor de oxígeno 2, que lo tengo acá abajo, y también en voltaje. Lo que nosotros visualizamos hace un rato fue esta parte inicial. Lo que voy a hacer es un zoom. ¿Tienen un micrófono abierto? ¿Me ayudan cerrándolo, por favor? Ok. Aquí ya hice el zoom. Quien tiene un vivo, ya lo resolvieron. Ok, esto fue lo que les puse en la diapositiva hace rato. ¿Recuerdan? Un sensor de oxígeno que empieza a funcionar rapidísimo, y rapidísimo significa alrededor del segundo 11, un sensor de oxígeno 1 y un sensor de oxígeno 2 que alrededor del segundo 22 empieza a funcionar el ciclado. Y el ciclado, ¿qué dijimos que era? Una condición de que el catalizador todavía no tenía condiciones para funcionar, para controlar esa condición de mezcla que tiene al final, pero posteriormente al segundo 40 y tantos ya sí tiene su condicionante de control. Aquí ya no hay ciclado, eso quiere decir que el catalizador prácticamente está haciendo de manera óptima su control. Hay una condición que también es importante para saber si el motor está en condiciones mecánicas, al menos en la parte teórica, y es la eficiencia volumétrica. Si ustedes tienen una eficiencia volumétrica por arriba del 85% en un motor, pueden considerar sus condiciones de aspiración, y me refiero a aspiración de aire en condiciones adecuadas. Si tienen por debajo del 85% o una condición de eficiencia volumétrica por debajo del 85%, es altamente probable que tengan un problema. ¿Qué datos necesitan? Necesitan el MAF en máxima aceleración, necesitan las RPMs en donde se dio la máxima aceleración, necesitan la temperatura de aire de entrada, el tamaño del motor y la presión barométrica. Entonces, muchos de estos datos los van a tener a la mano. Déjenme hacer un ejercicio. No tengo preparada una diapositiva, pero ahorita que me encontré el botón, me dio tuve la necesidad de explicárselos así a grandes rasgos. Vamos a ponerle aquí 60 gramos sobre segundo. No sé si esté mal yo en algunos datos, pero déjenme tomarlos ni siquiera de la memoria, es un estimado así a grosso modo. Vamos a ver
hacemos el cálculo y aquí tenemos una eficiencia del 67%. Eso quiere decir que si los datos me estuvieran dando los que yo tomé para ejecutar este cálculo de eficiencia volumétrica fueran reales, fueran tomados del sistema, bueno, de entrada yo pondría en duda que el MAF pudiera estar midiendo bien, que mi presión barométrica estuviera correcta, el tamaño del motor ese difícilmente lo voy a estar fallando, que las RPMs también van a ser bastante decisivas, pero ese es un punto que se va a medir, o sea, ahí no habría defecto, pero sí el sensor de temperatura. Recuerden que el sensor de temperatura podría tener un defecto de suciedad y déjenme cambiar el parámetro. En lugar de 35 le voy a poner 20 grados centígrados y voy a volver a calcular. De 67% que teníamos aquí pasó a 64% o 0.64 para llamarlo de otra manera. Entonces la eficiencia volumétrica es un parámetro que les ayudará a una toma de decisión de un posible defecto. Regreso a esta parte del análisis a través de gráficas y voy a montar la señal de TAC. En la señal de TAC, que también les dispuse de esa información, de esa diapositiva, había 6 gráficas. Yo aquí tengo mis condicionantes. Voy a poner TP, que sería el TP1, y el TPB, que sería el TP2. ¿Cómo visualizamos esa información? Pues prácticamente es la misma, con excepción, hace rato lo que analicé, estos picos que pudieron haber sido muy rápidos. Voy a hacer un zoom para que los verifiquemos, en donde los picos, el primer pico y el segundo pico, se ven visualizados, pero el tercer pico no aparece en el sistema. Dejen traerlos aquí, puedo traer los cursores para que observemos en la condición de cada uno de los picos qué diferencia o qué retraso tienen uno respecto del otro. ¿Sí? Puedo hacer análisis preciso y aquí la velocidad del sistema pudo haber sido la limitante para que yo no tuviera los otros picos. Ok. Voy a poner el ejemplo del APP1 y el APP2, que en este caso sería el APPD y el APPE. ¿Y por qué ustedes creen? Auxílienme a hacer una hipótesis de por qué aquí podemos validar que este pico, si aparece en la parte baja, el pico que tengo en la izquierda también aparece. Este segundo pico, este primer pico, este cuarto, quinto pico y además la meseta que tengo de este lado. ¿Por qué creen que aquí sí se reproduce a diferencia del TPS? Porque lo que nosotros estamos visualizando es una variable que depende del conductor. El conductor es relativamente lento respecto a las condiciones de manipulación de mariposa. Sí, José, aquí específicamente incluso estamos revisando esto que se llama correlación. Estrictamente tengo el APP1 en la parte superior y el APP2 en la segunda gráfica. Efectivamente podemos hacer este tipo de análisis. Particularmente, déjenme ver si tengo algún dato que pudiera enriquecer. No sé, lo que tengo es mala memoria muchas veces. Y en su defecto, es un tanto complicado traer la información que requiera de manera precisa. Por eso tuve que hacer las mediciones hace rato. Y aquí entramos en otra condición de correlación. Si ustedes pueden visualizar, la parte superior es velocidad motor. La segunda gráfica, no le hagan caso a la tercera, es la misma que la segunda. ¿Qué podemos visualizar? ¿Cómo se comporta un MAF? Y tiene que ver con control de combustibles, señores.
¿Cómo se comporta un MAF respecto a velocidad de motor? ¿Qué es lo que podemos visualizar entre la primera gráfica? Son gráficas diferentes, señores. O sea, aquí tengo un máximo, acá tengo otro máximo relativo, al principio tengo otro máximo. Observen cómo el cursor de arriba se replica en las otras gráficas. Entonces se empatan esos diferentes máximos. Entonces, ¿qué puedo visualizar? Que hay una correlación directa. Si yo tuviera una restricción, si yo tuviera, y me refiero a restricción en admisión, o yo tuviera una condición de defecto en el MAF, por defecto de alimentación, por defecto del sensor, se vería reflejado en la segunda gráfica. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna observación, alguna pregunta. Si no, regreso al tema. Por acá ya teníamos otro. Son directamente proporcionales. Belén, en algunas ocasiones es directamente proporcional siempre y cuando la carga sea, y si te refieres a velocidad de motor y MAF, es directamente proporcional si tienes el vehículo parado. Ya cuando tú pones condiciones de carga es muy diferente. Hay unas diapositivas que también realicé en donde cuando metemos carga, esas condiciones varían. Un segundo para visualizar la información que quiero ahora disponerles. Ok. Si me alcanza el tiempo, todavía hay tiempo de preguntas si es que las tienen. Es importante la parte de abundar en otro tema que puede ayudar. No necesariamente en la condición de control de mezcla, pero sí en el entendimiento de lo que es un monitor y qué información adicional puede tener el sistema OBD2 para los diferentes monitores. El modo 06 dice función que visualiza los resultados de las pruebas y no necesariamente un código de falla. Un posible resultado de un monitor es un código de falla o la ausencia del mismo. Pero hay punto intermedio. Bueno, ¿cuándo se decide que haya un código de falla? Cuando ese monitor haya alcanzado ciertos límites. Pero, ¿y si no ha alcanzado esos ciertos límites que me van a dar como consecuencia un código de falla? Pues, ¿qué herramienta yo tengo para visualizar qué tan lejos está la aparición de un código de falla? Pues se utiliza el modo 06, señores. En el caso del modo 06, me da el identificador de prueba, el identificador de monitor, la unidad, la escala, el valor máximo, mínimo y el valor actual de la variable. Y vamos a ver unos ejemplos. Los tenemos aquí. Aquí tengo diferentes ejemplos. Por ejemplo, la captiva, la cual hice las extracciones de hace rato y la información que estamos visualizando ahorita. Aquí el identificador de monitor. Todos estos monitores que me indica el 1, voy por mi marcador. De aquí, del 0,1 al 0,1 de acá abajo, es el sensor de oxígeno, sensor de oxígeno 1, y recuerden que nada más definimos que hay un banco, y a partir de aquí, del 0,2 hasta acá abajo, es el sensor después del catalizador, del banco 1. Y además, de manera estandarizada, hay algunos identificadores de prueba. Por ejemplo, aquí, voltaje límite el sensor de rico a pobre, voltaje límite el sensor de pobre a rico, y si ustedes observan, el valor actual, el valor inferior y el valor superior son los mismos. Entonces, en este caso son constantes, ¿de acuerdo? Son el límites de este sensor. Sin embargo, acá tenemos tiempo de conmutación de rico a pobre. Nosotros pudiéramos tener una condición de sensor de oxígeno lento si este sistema, aquí donde dice valor actual, sobrepasara el 0.139 segundos. Actualmente se tiene 0.012 segundos. Eso quiere decir 12 milisegundos hace el cambio de
la parte superior a la parte inferior. Y casi un tiempo similar de la parte inferior de voltaje a la parte superior. Esto quiere decir tiempo de conmutación de pobre a rico. Así es como se leería. Entonces, cuando un sistema está a punto de reportar un código de falla, este valor actual está muy cercano al nivel superior o, en su defecto, al nivel inferior. Acá tenemos algunos otros monitores, sensor de gases de escape, continúa, el BBT, el evaporativo, el flujo de purga, el catalizador. Y algo que me gusta traer a colación, este también es de Captiva, lo que les voy a mostrar con otras gráficas, o más bien otra tabla de modo 06, es estas condiciones que nosotros visualizamos aquí abajo. Es la falla de detonación en diferentes cilindros, en el cilindro 1, los dos primeros, ahí donde tengo el marcador, ahora el cilindro 2, en la parte más baja el cilindro 3 y más abajo el cilindro 4. Pero resulta que en los diferentes, más bien en el último ciclo de manejo que tuvimos, solamente hubo un fallo de detonación en este vehículo en particular. Muy lejos de llegar a los 65,535 fallos que debería de tener para reportarme un defecto, un código de falla asociado. Pero en una diapositiva siguiente, en esta, que es de otro vehículo, no del cual hemos estado hablando, para la ejemplificación, va del cilindro 1 al cilindro 8. ¿Y qué tengo? Pues tengo que los contadores son diferentes en cada uno de los cilindros. Igual, falta mucho para llegar a los 65,535. Es el límite superior que me llevaría a la condición de generar un código de falla. Pero puedo visualizar que los que más fallas tienen es el cilindro 3 y el cilindro 1. Entonces, si yo quiero hacer un análisis después de haber hecho una reparación que tenía que ver, por ejemplo, con la condición de misfire múltiple o en diferentes cilindros, y yo sigo teniendo estas condiciones de misfire, particularmente en estos cilindros, es altamente probable que el problema no haya sido resuelto. Entonces, en este sentido, es hacerles saber que tienen otra herramienta, un modo de diagnóstico previo a que sea reportado un código de falla, que les llevará a predecir o como mínimo a reducir los tiempos de visualizar si existe todavía una falla que ustedes ya hayan reparado. No sé si se entiende esto del modo 06 y si se entendió lo que platiqué en las otras diapositivas. Si me pueden dar su retroalimentación, por favor. Y déjenme ver si aquí traigo una gráfica de correlación para que ustedes se identifiquen. Sí, sí la tengo. Esta, por ejemplo. Cuando hago una comparativa, ya no contra las RPMs, sino contra un MAP. Observen que la presión del múltiple de admisión está baja. Esto quiere decir, aquí en esta condición seguramente tengo una condición de ralentí. Posteriormente acelero ligeramente y por eso se pierde el vacío. Podría tener otra interpretación, pero puedo leerlo en el MAF. En el MAF hay bajo consumo de aire. Entonces es altamente probable que tengo RPMs bajas. Déjenme ver si tengo otra gráfica más abajo, ¿no? Que me refiera si está en ralentí. Entonces tengo un consumo de aire relativamente bajo. Entonces déjenme tratar de explicar. Aquí me faltan elementos, pero es seguramente una desaceleración. Cae por debajo del vacío que tengo en ralentí. Esto es normal. Si no sucediera esto, pudiera tener defectos yo, o si este tiempo fuera mayor a 2.8 segundos, pudiera también tener condiciones de defecto en restricción, o por restricción, perdón, en escape, y posteriormente se acelera el vehículo. Al acelerar, perdón, el motor. Al acelerar el motor, pierdo vacío.
Pero observen que la condición de pérdida de vacío casi es instantánea. Así leería yo esta gráfica de MAP. Pero el incremento es progresivo en el caso del MAP. Entonces yo podría leer, el MAP es progresivo en cuanto a sus cambios, consumo de aire, entre más consumo de aire hay más RPMs, incluso el motor así reacciona, lo que va a hacer es incrementar relativamente lenta su velocidad, mientras la condición de MAP va a suceder de manera instantánea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando yo acelero, lo que se hace es perder vacío. ¿Por qué? Porque se abre la mariposa. Y observen que hay máximos, hay mesetas que tengo acá arriba, en la parte superior. Esas mesetas corresponden muy seguramente a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque se abre de manera total la mariposa. Entonces, así es como leería esas gráficas. ¿Y qué puedo recuperar en la parte baja? Bueno, a diferencia del sensor de oxígeno, el cual veíamos en la parte minutos antes, yo aquí tengo una condición de lambda. Aquí se está midiendo una lambda. Y lambda significa, déjenme ver si tengo otra diapositiva. Un segundo. Ok, no es lambda porque tengo cruces en 0. Aquí seguramente es miliamperes o posiblemente son miliamperes. Voy a ir a la parte baja donde sí tengo la lambda. Y la lambda en un sensor de banda ancha es alrededor de 1. Y puedo observar lo siguiente. Flujo de aire. Acá se pierde la presión. Eso quiere decir que está la mariposa abierta. Seguramente se está acelerando el vehículo, está consumiendo más aire, hay desaceleración, eso quiere decir que se cierra la mariposa, en consecuencia hay una sección en donde hay un alto vacío respecto al normal o un vacío mayor respecto al normal que está en ralenti, pero observen qué sucede con el sensor de oxígeno que anda alrededor de la lambda 1. Cuando hay una desaceleración, que aquí tengo una desaceleración, podemos corroborarlo con el MAP. Acá hay otra desaceleración, lo puedo corroborar con el MAP. Entonces aquí hay un crecimiento de la señal de lambda del sensor de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que este es WR, de banda ancha. Y en consecuencia, cada vez que hay desaceleración, lo que va a haber es una lambda grande. Una lambda grande va a ser lo mismo que una mezcla pobre o rica en oxígeno. Y eso se cumple en la parte que tenemos también a la derecha. En desaceleraciones, crece. Pero si yo tuviera condiciones de aceleración, desaceleración que no fueran bruscas, la lambda estaría alrededor de 1. Corrigiendo en todo momento que esa lambda esté lo más cercano a 1. Señores, estamos en los últimos 10 minutos de esta sesión y quiero mostrarles, aunque ya habíamos visto las dos gráficas de arriba, hay una tercera correlación aquí que podemos ver de manera directa. Es la velocidad motor, que ya lo habíamos visto con el MAF, que hay una correlación directa, incluso proporcional, nos sugería Belén, y más abajo está el TPS. ¿Qué sucede primero, señores? ¿La velocidad motor? ¿Sucede el TPS o sucede el flujo de masa? El orden es así. Primero se abre la mariposa, en consecuencia entra más aire y en consecuencia hay mayor velocidad del motor. ¿Es importante? Sí, porque nosotros vamos a revisar la dinámica de ese motor. Déjenme ver si podemos salvar algo. Sí, aquí. Hablábamos de una correlación directa. Por ejemplo, la velocidad del vehículo no tiene una correlación directa con la velocidad del motor, ni con el flujo de masa, ni con el TPS.
¿Por qué? Por ejemplo, estos picos no se ven reflejados en la velocidad de motor. Y déjenme ver si puedo salvar otra información de por acá. Sí, aquí dice la razón de cambio, que sería la lambda. La lambda para un sensor de oxígeno de banda ancha. Observen que aquí está alrededor de 0 y volvemos a confirmar que en desaceleraciones, las desaceleraciones son las caídas que tenemos en la parte superior. Y aquí, ¿cómo se refleja? Pues un empobrecimiento de mezcla se refleja como una subida de la razón o la lambda, dependiendo del escáner que estoy utilizando. Y aquí están los miliamperes que está consumiendo lo que le llaman el bombín del sensor de oxígeno. Esto no tendría yo la capacidad de resolverlo, pero yo hago la lectura a través de la razón o la lambda que me muestra el sensor de oxígeno. Señores, vuelvo a reiterar, estamos terminando prácticamente la charla. Ustedes ya tienen esta diapositiva. Algunos colegas que tienen el Scanator saben que el Scanator hace dinero con esto. Carga de software en Opel, carga de software en Daewoo, adaptaciones de Chrysler. La aplicación Android también es muy útil, muy práctica para interfaces LM327. Unas de sus funciones son gratuitas. Sí, se tiene voltímetro, como lo que estuvimos analizando hace rato, pero en su dispositivo móvil, la lectura del VIN, la eficiencia de combustible. Se tiene la graficación de parámetros, los códigos de falla. Es una alternativa para hacer diagnóstico a precios razonablemente convenientes. La parte de los monitores, que también lo vimos. ¿Para qué sirve que un monitor esté terminado? Y nada más un último comentario para aquellos que tienen Scanator. Existe una versión que es la versión 6.8.5, es la última. Si requieren información, comuníquense directamente con Autodiagnosis Ochoa para el Scanator o para más información del Scanator y las opciones de actualización. Ok, pasé el archivo, Fernando, por este medio. Si lo ves en el chat, debe de estar más arriba, por favor. En su defecto, sí, directamente lo pedirías con Autodiagnosis Ochoa, se lo voy a dejar. Eso quiere decir que si lo pasé por este medio, por el chat, tú revisa el chat y debe estar el documento que envié. Está como 10 mensajes arriba del mensaje que acabas de dejar, Fernando, y se dice OBD2 avanzado, tercera jornada nacional 2023. Osvaldo, no sé si quieras agregar algo. La pantalla Scanator, si no tienen versión blanca, es que no tienen la última versión. Adelante, por favor. Sí, yo sé que pudieras tener por ahí. Fernando, entonces, vía Autodiagnosis Ochoa. Ah, mira, Julio ya lo reenvió. Señores, ¿alguna otra observación? Información que quieran retroalimentar. Mi nombre es Antonio Villegas. Imparto en Autodiagnosis Ochoa los cursos de diagnóstico con osciloscopio. En el día miércoles a la misma hora, 8 de la noche, vamos a tener una charla que se llama comunicación entre computadoras. Veremos las condicionantes que debemos de cuidar para cuando no puedo diagnosticar un módulo. Es muy sencillo. Cuando hay códigos de falla de no comunicación entre los diferentes módulos, ese va a ser el centro de la charla del día miércoles. Pues los esperaría. Bueno, Enrique, no sé si esa información, pero ya nos lo hará saber Osvaldo o compañía respecto a dónde se subirán los videos de los cursos. Muy buenas noches nuevamente a todos. Ingeniero, muchas gracias por la plática que nos acaba de ofrecer.
Efectivamente, todas las conferencias que se van a estar impartiendo a partir del día de hoy que se dio inicio, se van a estar subiendo, van a estar dentro de nuestra página de Facebook, Autodiagnosis Ochoa oficial. Ahí estarán todas simultáneamente a este tema. Tenemos ahorita lo que es pinza perimétrica también. A veces, pues es complicado estar en los dos temas al mismo tiempo. Por eso es de que todas las charlas van a estar en nuestra página directamente para que las puedan observar nuevamente. Cabe mencionar, quienes apenas están ingresando, que entraron por medio de Facebook, voy a dejar ahorita el teléfono directo de WhatsApp para poderlos registrar, estarles mandando toda la información, tanto la información que en esta ocasión el ingeniero Antonio nos dio para retroalimentar el tema, como los próximos cursos de manera presencial, de manera en línea que impartimos por parte de nosotros. Y toda la semana, recuerden, toda la semana, lunes a viernes, horario de 8 a 10:30, con distintos temas. Es esta semana y la próxima semana estaremos finalizando con esta jornada online. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Gracias a todos. Y si tienen interés, me están viendo el día miércoles, misma hora. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego.